Presento, mi nombre es Holly Yesenia Rivera Zambrano, estudio en la Universidad Eloy Alfaro de Manta, atravesando el segundo semestre en nivel B. Para la docente Jessica Giocondo Guadabón Vera, en la Facultad de Ciencias Administrativas en la carrera de Administración de Empresas, su asignatura, Cátedra Integradora Gestión por Procesos. Expondré las herramientas para la identificación del riesgo operacional y el análisis y evaluación del riesgo operacional. A continuación, mi exposición. Herramientas para la identificación del riesgo operacional. En la fase de planificación, una vez documentado cada uno de los procesos, debemos identificar los riesgos inherentes a su desarrollo, preguntándonos qué puede ir mal, qué puede fallar durante la ejecución del proceso. Para la identificación de riesgos existen múltiples posibilidades, entre ellas encontramos 5. Primero, la tormenta de ideas. Segundo, entrevista estructurada o semiestructurada. Tercero, el método Delphi. Cuarto, lista de verificación. Y por último, el DAFO, que se explicarán en las siguientes diapositivas. Primero, la tormenta de ideas. Es la herramienta más sencilla para la identificación de riesgos, siendo aplicable también a otras etapas del proceso de gestión del riesgo. Permite obtener muchas y varias ideas al fomentar la participación, incentivar la creatividad y estimular las sinergias. Cualquier debate, un grupo no es una tormenta de ideas. Por eso, una persona debe coordinar la reunión para conseguir un aprovechamiento eficaz siguiendo 3 pasos. Podemos ver la generación, que es que hay que plantear un objetivo para la tormenta de ideas, tras lo cual por turno cada persona expone una idea y no se discuten ni se critican. La aclaración, que se repasa las ideas, se anulan las repetitivas y se ratifica que todos en esa reunión las entienden. Y por último, la evaluación. En esta se eliminan las ideas que están fuera de contexto. En el caso de la identificación de riesgos, se trataría de reunir a un conjunto de personas relacionadas con el proceso y con el diagrama de flujos de proceso delante. Realizar una tormenta de ideas que podría tener como foco la pregunta ¿qué puede fallar durante la ejecución del proceso? Como lo habíamos visto anteriormente. Como objeto de facilitar la identificación exhaustiva de los riesgos en el proceso elegido, podríamos utilizar también como referencia las 5M de Ishikawa, que sintetizan los principales factores relacionados con el proceso. Podemos ver aquí detallados las 5M de Ishikawa. Primero, la materia prima. Riesgos relacionados con la entrada o inputs que recibe el proceso. Entradas de mala calidad, incompletas, que llegan tarde, entre otras. Son riesgos muy relevantes, pues la materia prima tiene una influencia muy destacada en el resultado final. Segundo, la maquinaria. Los riesgos relacionados con las herramientas y equipos utilizados en el proceso, incluidos los informáticos y los sistemas de comunicación, como por ejemplo una avería, funcionamiento deficiente, falta de disponibilidad. Tercero, la mano de obra. Riesgos vinculados a los agentes que ejecutan el proceso, como por ejemplo omisión en la ejecución de actividades, realización de actividades de forma distinta a la establecida, comisión de errores,
no acudir al trabajo, entre otros. Cuarto, el método. Riesgos relacionados con la sistemática a seguir para desarrollar el proceso, como por ejemplo la falta de controles, la mala organización de las tareas y los escasos enfoques al cliente. Tiene muchos riesgos también. Y por último, el medio ambiente. Por medio ambiente debemos entender el entorno o las circunstancias que rodean al desarrollo del proceso. Podemos encontrar riesgos muy variopintos dentro de este factor, como dificultades de nuestros clientes para adquirir el producto o servicio proporcionado, acontecimientos externos a la organización que pueden afectar el proceso, por ejemplo, una huelga, catástrofes naturales. Podemos eh, experimentar uno de esos riesgos que afectó económicamente al país, que es la pandemia, un virus que apareció de la nada, y esos son desastres tanto naturales como químicos que afectaron y nadie pudo predecir lo que iba a pasar, y eso afectó mucho. Otra alternativa para facilitar la búsqueda de riesgos sería pensar en el propio ciclo, PHVA, centrado la búsqueda en riesgos inherentes a la planificación del proceso, desarrollo, verificación o su mejora. A continuación se exponen algunos ejemplos de riesgos en cada una de esas fases del ciclo de mejora continua. Como podemos ver en el cuadro, encontramos la planificación del proceso. Encontramos algunos riesgos, como son inexistencia de documentación asociada, documentos obsoletos, referencias discordantes, deficientes asignación de funciones y responsabilidades, la mala organización del proceso, también que no se han tenido en cuenta integrantes, los requisitos de los clientes, los permisos, autorizaciones, licencias, prescritos, entre otros. La ejecución del proceso. Aquí encontramos sus riesgos, que son que se trabaja de manera diferente a como está planificado. La sistemática de trabajo es distinta según la persona. Escaso enfoque al cliente. Dejación de funciones. Faltan registros u otras evidencias que justifiquen la actividad. Los equipos no funcionan adecuadamente. Existencia de cuellos de botella, entre otros. Los riesgos que abarcan la verificación son la falta de control, el déficit en el control, los indicadores no se miden, la información que proporcionan los indicadores no aporta valor, los umbrales de cumplimiento son laxos, la información obtenida se infrautiliza, se ignora la opinión de los clientes, entre otros. En los riesgos de la actuación para la mejora del proceso encontramos que no se llevan a cabo acciones si algún indicador supera los umbrales de cumplimientos establecidos. Se actúa exclusivamente con correcciones, sin actuar sobre la causa raíz de las incidencias. El escaso o nulo análisis de datos para la mejora. Escasa colaboración entre departamentos para tratar temas interfuncionales. Las acciones correctivas y preventivas se abren para el auditor. Existen pocas iniciativas de mejora. Se implantan mejoras, pero con el tiempo se vuelve a la situación de partida, entre otros riesgos que abarca la actuación para la mejora del proceso. Los riesgos identificados mediante la tormenta de ideas
Se podrían priorizar utilizando algunas herramientas como la técnica nominal de grupo o una matriz pareada. En la técnica normal de grupo, la priorización comienza cuando cada miembro del equipo asigna un valor a cada riesgo. Los valores obtenidos se suman y en función del resultado se realiza la priorización. El segundo método para la identificación de riesgos es la entrevista estructurada o semiestructurada. Se trataría de entrevistar a personas relacionadas con el proceso o con criterio para opinar, realizándoles un conjunto de preguntas previamente preparadas. Con las preguntas se ha de tratar que el entrevistado vea el proceso desde diferentes perspectivas para ayudarle a identificar los riesgos que, a su entender, pudieran existir. Esta comunicación uno a uno puede permitir una identificación de riesgos más en detalle. Las preguntas deberían ser sencillas, abiertas y formuladas en un lenguaje apropiado al entrevistado y relacionadas únicamente con la identificación de riesgos en el proceso en estudio. El tercer método para la identificación de riesgos en el proceso es el método Delphi. Esta técnica consiste en diseñar un cuestionario relacionado con posibles riesgos o circunstancias que podrían generar riesgos en el proceso. Esto pienso que va de la mano con la lluvia de ideas, ya que se da posibles riesgos. En esta sería que se realiza un cuestionario con esos riesgos ya pensados en la lluvia de ideas. Entonces, continuando, una vez elaborado, se realiza una selección de agentes afectados, directa o indirectamente por el proceso, y se les pide que respondan al cuestionario en una primera ronda. Se recogen las respuestas y se procesa la información, distribuyendo de nuevo los resultados a esos agentes, con objeto de disminuir la dispersión de las opiniones y seleccionar la opinión media consensuada. Es un proceso repetitivo, efectuado tantas veces como se considere necesario hasta alcanzar un consenso fiable sobre los riesgos relacionados con el proceso en estudio. La lista de verificación es otro método para identificar como herramienta los procesos de los riesgos para el proceso. Ya en esta lista consiste en utilizar un listado con situaciones o factores de riesgos que con relativa frecuencia pudieran aparecer en el desarrollo de un proceso. Es una lista estándar que sirve para cualquier proceso, pues se trata de poner en situación a la persona o equipo de personas encargadas de la identificación de los riesgos operacionales. Ese tipo de listas ayudan también a asegurar que no se olvidan situaciones que son relativamente comunes. A continuación, les mostraré un ejemplo que expone un listado con distintos factores de riesgos. Se trata de reflexionar sobre cada factor considerando si está presente en el proceso o no lo está parcialmente o no aplica. Si no lo está o lo está parcialmente, es susceptible de generar un riesgo, que se anotará en la columna correspondiente. Bueno, aquí podemos observar detalladamente cómo es el listado con distintos factores de riesgo. Se pone sí, no, parcial, ninguna de las anteriores y los riesgos asociados. Los factores a considerar como en la documentación, en los agentes
en los equipos, en las máquinas, en las entradas, en las dinámicas y en el resultado. Esto lo habíamos visto, explicado, si ya lo había explicado, en la lluvia de ideas. Y por último, la última herramienta para la identificación de los riesgos en el proceso, que es el DAFO. Esta es una herramienta ampliamente utilizada en planificación estratégica, cuyas siglas responden a debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Podemos aplicar el DAFO a un proceso concreto y obtener posibles debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de ese proceso. Todo lo relacionado con debilidades y amenazas no deja de ser posibles riesgos inherentes a ese proceso. Junto con la identificación de los riesgos, podemos determinar los efectos o consecuencias de su materialización e incluso también las posibles causas que lo generan. Y por último, explicaré el análisis y evaluación del riesgo operacional. Una vez identificados los riesgos asociados a cada proceso, es conveniente analizarlos y evaluarlos para determinar los riesgos más relevantes. El análisis del riesgo consiste en considerar información respecto al riesgo que nos permita a posteriori evaluarlo y, como consecuencia, decidir sobre su relevancia. El análisis puede ser cuantitativo, cualitativo o una combinación de ambos. Para analizar el riesgo se suele utilizar información relacionada con la probabilidad de aparición del riesgo y con la gravedad de sus consecuencias. En caso de materializarse, pudiéndose añadir otros factores de análisis como, por ejemplo, la detectabilidad del riesgo a través de posibles controles existentes actualmente. Para valorar la probabilidad de aparición del riesgo, la gravedad y otros posibles factores se utilizan escalas de valoración que pueden ser, a continuación se las explicará. Estas escalas de valoración pueden ser escalas de tipo cualitativo, por ejemplo, alto, medio, bajo. Se pueden utilizar cuando el nivel de riesgo es bajo y no justifica el tiempo y los recursos necesarios para hacer un análisis más completo. Las escalas de tipo semi-cuantitativo, por ejemplo, 1, alto, 2, medio, 3, alto. Cada nivel de la escala lleva asociado un dato numérico. Se debe concretar todo lo posible la escala utilizada a fin de evitar malentendidos o malas interpretaciones al utilizarlas. Y por último, la escala de tipo cuantitativo. Por ejemplo, 1 probabilidad es menor a 1%, 2 probabilidad es 1 a 3% y 3 probabilidad mayor a 3%. No son sencillas de elaborar, ya que requieren de datos para establecerlas. Podemos observar una tabla. Es un ejemplo de escalas de valoración para la gravedad y la probabilidad. La gravedad de las consecuencias se expresa en términos de daño tangibles e intangibles para la organización, utilizándose varios descriptores para cada nivel. En caso de probabilidad, también se utilizan varios descriptores para definir cada uno de los niveles de escala de probabilidad. Podemos ver la valoración, que es alta, media y baja. Como habíamos explicado, es la escala de tipo cualitativo, que describe la gravedad y el impacto, y del mismo modo la probabilidad y la frecuencia. Las normas ISO 31000 establece que la profundidad del análisis puede ser variable en función del riesgo, de la finalidad del análisis y de la información, datos y recursos disponibles.
En el caso del riesgo operacional, la profundidad del análisis puede ir asociada a la importancia del proceso analizado respecto al resto de procesos. Una vez analizados los riesgos, tendremos una valoración cuantitativa o cualitativa para cada uno de ellos, una correspondiente a la probabilidad de aparición del riesgo, otra para la gravedad de las consecuencias y otras para otros factores si lo hubiera. Lo habitual es cruzar las valoraciones dadas a los factores de análisis mediante una multiplicación, por ejemplo, probabilidad por gravedad por entre otras, aunque podríamos considerar otras formas de cruzar los factores, por ejemplo, probabilidad más gravedad más entre otras, probabilidad por dos consecuencias, por entre otras. En este último ejemplo se le da mayor importancia a la gravedad de las consecuencias que a los otros factores de análisis. El resultado obtenido es la valoración de cada riesgo operacional, nivel de riesgo, y permitirá ordenar los riesgos del proceso de mayor a menor importancia. A continuación vamos a ver otra tabla, otra imagen en la cual vemos estos cruces. La evaluación del riesgo operacional consistirá en determinar cuáles de los riesgos analizados se van a considerar relevantes. Será necesario contar con una referencia, valor de referencia, criterio de significación, valor frontera, que delimite los riesgos operacionales no relevantes y los riesgos operacionales relevantes. Todos los riesgos operacionales que estén por encima del valor de referencia fijado se consideran significativos y será necesario tratarlos. Los que estén por debajo del valor de referencia no se tratarán y se decidirá aceptarlos. Como podemos ver aquí, la tabla de ejemplo de cruce de gravedad por probabilidad y criterio de significación establecida. Vemos las escalas: baja, media, alta. Baja, media y alta, mayor o igual. También el nivel de riesgo considerado relevante. Probabilidad por gravedad es mayor o igual a 6. El valor de referencia lo determina la organización en función de su experiencia en la gestión de los riesgos, de datos históricos disponibles, de su tolerancia o apetito por el riesgo, etc. Cuando se comienzan a gestionar los riesgos, puede ser interesante asignar un valor de referencia más alto, para que el número de riesgos relevantes o significativos no sea demasiado elevado y no se bloqueen las iniciativas de tratamiento de los mismos por falta de recursos. A medida que los riesgos van siendo eliminados o minimizados, se puede disminuir el valor de referencias y, de esta forma, riesgos que no habían sido tratados anteriormente por no superar el umbral establecido, aparecen ahora con valoraciones por encima del valor de referencia y, en consecuencia, deberán ser tratados. Así, de una forma paulatina, se puede ir disminuyendo el riesgo asociado a cada proceso. Muchas gracias por su atención y